El esfuerzo es la fuerza que se aplica a un material. La deformación es el cambio de forma que experimenta el material y la fractura es la separación del material. El esfuerzo se expresa como fuerza por unidad de área. Se puede medir la intensidad de las fuerzas internas que se generan en un material. Los tipos de esfuerzo son tracción, compresión, flexión y torsión. La deformación se expresa como la variación relativa de longitud o ángulo. Los tipos de deformación son elásticas, plásticas y por rotura. La deformación plástica implica la ruptura y la reconstrucción de enlaces atómicos. La fractura se produce cuando un sólido se separa en dos o más partes. Los tipos de fractura son dúctil y frágil. La fractura por fatiga es el más común y se produce cuando una pieza está sometida a cargas cíclicas. Esfuerzos y deformaciones depende de sus propiedades mecánicas, como la resistencia, la ductividad y la elasticidad. Para estudiar el comportamiento mecánico de los materiales se utiliza el diagrama de esfuerzo-deformación. El endurecimiento por deformación es un fenómeno que se hace que un material se vuelva más resistente a la deformación plástica. También se le conoce como endurecimiento en frío y por acritud. ¿Cómo se produce? Se produce cuando un material se deforma plásticamente a nivel macroscópico. Esto aumenta la densidad de dislocación en el material. El material se satura de dislocaciones, lo que dificulta la formación y el movimiento de nuevas dislocaciones. Esto se manifiesta como una resistencia a la deformación plástica. Algunas aplicaciones. Se utiliza en la fabricación de productos metálicos como las latas de aluminio para bebidas. Se puede utilizar en procesos como laminado, doblado, sillazamiento, etc. Los efectos: aumenta la resistencia a la fluencia, disminuye la ductibilidad. A altos niveles de trabajo en frío, el material se vuelve más difícil de procesar o conformar. El tratamiento térmico es un proceso que modifica las propiedades de los materiales mediante el uso de calor y enfriamiento. Se aplica a metales, aleaciones, plásticos, vidrios y cerámica. El objetivo: mejorar la resistencia y dureza y tenacidad, reducir la fragilidad, mejora la resistencia a la corrosión, modifica la microestructura, homogeneiza el fundido de las aleaciones metálicas y ablanda los metales. Los tratamientos termoquímicos son procesos que modifican la estructura y composición química de la superficie de los metales. Se utiliza en la industria metalúrgica para mejorar propiedades como la dureza, la resistencia, el desgaste y la resistencia a la corrosión. Los objetivos es aumentar la dureza superficial, disminuir el rozamiento, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la fatiga, aumentar la resistencia a la corrosión. Algunos ejemplos son la cementación, que aumenta la dureza superficial del acero dulce; nitruración, aumenta la dureza superficial del acero; cianuración, endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero; y la carbonitruración, introduce carbono y nitrógeno en la capa superficial, así como la sulfinización, que aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El proceso es calentar y enfriar una pieza metálica en una atmósfera especial, recubrirla con una sustancia química que modifica su estructura superficial. Algunos usos son: los tratamientos termoquímicos son ideales para componentes sometidos a fricción constante como engranajes y piñones.
Una prueba de materiales es un análisis que determina las propiedades de un material para garantizar su calidad y fiabilidad. Se aplican a las materias primas y componentes como metales plásticos, cerámicos, compuestos y revestimientos. El objetivo es evaluar la idoneidad del material para aplicaciones específicas, prevenir fallas, defectos y problemas de seguridad, optimizar el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad. Algunos métodos de prueba. Las pruebas destructivas son un método de inspección que consiste en dañar o destruir una muestra para evaluar su rendimiento y límites. Se utiliza para determinar la seguridad, resistencia y vida útil de los productos. Los tipos de pruebas destructivas de tensión, estabilidad, de impacto o seguridad, de dureza o resistencia de fatiga. Las aplicaciones normalmente están en la industria automotriz. Las pruebas de impacto son destructivas porque el vehículo queda destruido y no se puede volver a probar. En la soldadura se realizan pruebas destructivas para garantizar la calidad de la soldadura. En este caso, también existen las pruebas no destructivas, que es un método de inspección que se realiza en materiales o componentes sin dañarlos. Se utiliza en la industria para evaluar la calidad de los materiales y productos. Las características son que